conjunto de... Vamos otra vez. Líder, no puede seguir así. Si sigue así, hermano mayor, primer aprendiz de Swan. Ninguno de ustedes sabe pelear siendo así. ¿Cómo voy a dejar la montaña para casarme tranquilo? Entonces no se vaya. Nuestra quinta secta no puede funcionar sin usted. Definitivamente me casaré con Hu Jing-chan. Cualquiera que intente detener. Veremos si mi puño está de acuerdo. Hu Jing-chan, heredero de la adinerada familia Hugh Group. Hu Jing-chan, ingresado al hospital tras un grave accidente automovilístico. Su vida o muerte es actualmente desconocida. Jin-chan, hijo mayor de la familia Hugh. Los familiares se ven solemnes. Sala de operaciones. Según fuentes internas, la situación es grave. Una hora después. Doctor, ¿cómo está Jin-chan? A madrastra de Hu Jin-chan. No ha muerto, ¿verdad? Y un hijo legítimo de la familia Hugh. Madre, el hermano mayor tiene gran fortuna y longevidad. Es imposible que pierda la vida tan fácilmente. Madre, el paciente no ha muerto. Sin embargo, las lesiones son graves. El nervio de la columna lumbar fue afectado. Me temo que perderá la sensibilidad del pecho hacia abajo. Eso no significa que está paralizado. Hijo mío. Solo tiene 29 años. ¿Cómo pasará el resto de su vida? Madre. No debe agitarse demasiado. Debe cuidar su salud. La situación general de la familia Hugh no requiere todavía de su control, madre. Lo hiciste bien. Hu Jing-chan está paralizado. De ahora en adelante, la familia Hugh será gobernada por nosotros. Pero madre, el hermano mayor siempre ha sido cauteloso. ¿Podría ser esto un truco? Las personas involucradas en este asunto. Debes deshacerte de ellas rápida y limpiamente. No dejes sobreviviente. Entendido. Me encargaré de inmediato. Estos miembros de la familia Hugh, haciendo esperar a nuestra líder tanto tiempo, son verdaderamente maleducados. Exacto. Creo que están cansados de vivir. En un momento, debemos darles una lección. Vulgar. ¿Quién se atreve a criticar a la familia de mi esposo? Les romperé los dientes de un puñetazo. Ustedes dos deben ser la concubina y el hijo ilegítimo de la familia Hugh, ¿verdad? Suanan les envía sus saludos. ¿A quién llamas concubina e hijo ilegítimo? Soy la esposa legítima de la familia Hugh. Mi hijo es legítimo y honorable. Joven es la principal tomadora de decisiones de la familia Sud. Los asuntos de importancia vital también pueden ser decididos por ella misma. En realidad es una chica huérfana. El asunto del accidente automovilístico de mi hijo Jing-chan. Mu ya debe saberlo. Aunque este matrimonio fue arreglado hace 50 años. Personalmente por el viejo maestro. Si desea retirarse, mi prometido ha sufrido esta gran desgracia. La fecha de la boda también puede adelantarse. Estos dos cofres de regalos de compromiso son la sinceridad de mi familia Sui. La primera vez que escucho que el lado de la novia traiga regalos de compromiso.
Es real. Realmente es oro. Pronto. La película fue transferida. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Y narrado por M-Media, porque vine aquí para casarme. Vendí algunas parcelas de tierra sin usar que pertenecían a mi familia. Esta chica está perdida. En bancarrota y vino a buscar refugio con nosotros. Debe tener miedo de que si Hu Jin-chen muere, su sueño de casarse con una familia rica se rompa. Date prisa y vende los bienes familiares. Queriendo venir aquí y forzar un matrimonio. Una chica huérfana sin padre ni madre. Una chica huérfana cuya riqueza familiar es por completo. ¿Qué trucos puede hacer ella? Estos 2 cofres de oro valen bastante dinero, ya que ella vino a nuestra puerta. Entonces atrapémoslos a todos de un solo golpe. Anne, realmente te encuentro más agradable a la vista cuanto más te miro. No hay mejor momento que el presente. Entonces casémonos mañana. ¿Qué dijiste? El joven maestro usó un cofre de oro para liquidar el compromiso contigo. Maestra como la digna maestra de la quinta secta. ¿Cómo puedes casarte en este lugar pobre y lamentable? Si el novio viene a la familia Su a buscar a la novia, nuestra secta no sería tan negligente. No hay necesidad de más palabras. Si Jin-chan no tuviera problemas de movilidad, esta maestra no habría venido personalmente. Después de que se complete la ceremonia, el estado será legítimo. Naturalmente encontraré una manera de traerlo de regreso a la secta. Los jóvenes maestros de familias influyentes que persiguen a la maestra se cuentan por miles. ¿Por qué tuvo que enamorarse de este paralítico? La palabra de mi familia Su es ley. Dado que existe un contrato matrimonial, ¿cómo podemos retractarnos? Además, esta vida mía fue dada por Hu Jin-chan. Hace 8 años. Vente. Es la gente de la familia Hu. Ron, Hermanita, todavía nos queda un viaje por delante. Enviaré a alguien para que te lleve a casa. No tengas miedo. maestro. El cortejo nupcial de la familia Hu ha llegado. The film was translated and narrated by M-Media. Tradición de la familia Su. Deben ocultar sus identidades. Absolutamente. No dejen que nadie sepa que poseen habilidades de artes marciales. Sí, maestro. ¿Por qué eres tú? Por mi hermano mayor. Está paralizado de la cintura para abajo. Así que no pudo venir a buscar a la novia. Por lo tanto, este hermano menor tuvo que intervenir. Ya que mi esposo tiene dificultades de movimiento, iré yo misma. Joven maestro, escuché que Hugh Lanting fue a buscar a la novia por usted. Me pregunto si la señorita Su aceptó o no. Esa mujer, solo por convertirse en una dama adinerada, no dudó en vender todos sus bienes familiares.
Presumiblemente, este pequeño inconveniente no es nada para ella. A Shang, nuestro plan, no debe ser revelado ni un poco ante ella. Descuide, joven maestro. El joven maestro ha llegado. Iré a buscar la silla de ruedas ahora, para ayudarlo a bajar. A Shang se mueve tan rápido. La película fue traducida. He estado esperándote aquí por mucho tiempo. Debe ser la señorita Su. Mi joven maestro pesa 75 kilos y lo levantaste así como así. ¿Qué tiene de difícil esto? Bájame. Tienes dificultades para moverte. ¿Por qué te bajas? Puedo sentarme en una silla de ruedas. ¿Cómo puede una silla de ruedas ser tan cómoda como que yo te cargue? Ella es prácticamente una bandida. El hijo mayor de la familia Hugh acaba de sufrir un accidente y está paralizado de la cintura para abajo. Aún así, la familia Su está apresurando este matrimonio. Hugh, hijo de la tercera tía. No están esperando solo a que Hu Jin-chen muera pronto, para apoderarse de la fortuna familiar. La tercera tía Hugh, la esposa del tercer tío Hugh. Exactamente. Cuando las hijas de otras familias se casan, todas exigen una dote. Solo esta señorita Su de la familia Su vende tierras y paga dinero para casarse. Solo tiene miedo de que la familia Hugh se eche atrás. No te dije que fueras a recogerla. ¿Dónde está ella? Dijo que vendría ella misma. Quizás se arrepintió. Y huyó. Que huya si quiere. Pero esos 2 cofres de oro, ¿no debería pensar en recuperar? No vi mal, ¿o sí? La novia está cagando al novio. Es realmente una mujer de campo. ¿Qué clase de ciencia es esta? Su. Bájame rápido. Somos marido y mujer, un solo corazón y un solo cuerpo. ¿Qué hay de malo en que te cargue? Ann. Señorita Su, ¿por qué no baja? Primero al joven maestro. ¿Quién se atreve a lanzar un ataque sorpresa? Arpía. ¿De verdad te atreviste a golpear a mi hijo? Protejan al líder a secta. ¿Cómo se atreven a abusar de su número, palurdos? Están tratando de usar la fuerza. ¿Creen que no llamaré a la policía para que los arresten? Criatura maleducada. Hoy debes darme una explicación. En toda mi vida, nadie se ha atrevido a señalarme. Tú eres la primera. Swan, no seas grosera. Ella es la tercera tía de Hu Jin-chen. Es una mayor de la familia Hugh. Suéltalo de inmediato. Tercera tía. Una mujer como esta. Vulgar y tonta. ¿Cómo puede ser la esposa del nieto mayor de la familia Hugh? Que los mayores de tu familia salgan y hablen conmigo. Quiero ver qué clase de padres pudieron criar a una hija así. Tercera tía. Quizás no sepas esto. La señorita Su también es una pobre persona sin padres. Por eso que ella vendió sus bienes. Viajó miles de millas para buscar refugio en nuestra familia Hugh. No me extraña que sea vulgar y grosera.
así que es una persona sin disciplina. Además es huérfana. ¿Acaso el maestro y la señora mayor no se fueron a meditar? ¿Desde cuándo el líder de la secta no tiene padres? Eso es cierto. Annie 10, discúlpense rápidamente con la tercera tía. Es una ocasión alegre. No pierdan la hora auspiciosa. Su hijo tuvo la culpa primero, y aún así tergiversa los hechos. Y me pone dificultades el día de mi boda. ¿Por qué debería respetar? Eres una completa rebelde. Quítate del camino. Me opongo. ¿Esta boda no sucederá hoy? El contrato matrimonial entre Jin Jun y yo es más antiguo que tú. ¿Te opones? ¿Qué derecho tienes a oponerte? ¿Quieres pasar por aquí? ¿Es eso cierto? Si te atreves, pasa por encima de mí. Tú misma lo dijiste. Swan, ¿qué estás haciendo? Eres una rebelde. Swan, tú. Joven maestro. Bájame. Jin Ken. De ahora en adelante, conmigo aquí no dejaré que vuelvas a sufrir. Hubo un pequeño contratiempo hace un momento. Ahora anuncio que comienza la ceremonia de boda. Demos la bienvenida a los padres de ambas partes. No es necesario. Los padres biológicos de Jin Chen y los míos no están presentes. Esta copa de vino la ofrezco en respeto a su bondad por habernos criado. Ella brindó directamente por 3 personas y no te reconoce a ti, su madre biológica. Esto es simplemente tratarme con absoluto desdén. Entonces que los novios intercambien los anillos. Saltémonos esta parte. El tiempo es muy corto. No preparé un anillo. Está bien. Yo traje uno. ¿Cómo puede una chica preparar un anillo para su propia boda? Hu Jingchen. The film was translated and narrated by Esta es la Media. reliquia de la familia Su. Solo se le entrega a la persona destinada. De ahora en adelante, no dejaré que sufras ni el más mínimo daño. Confía en mí. Ahora puede besar a la novia. He oído que eres bastante impresionante. ¿De dónde salió este fósil viviente? Golpeando a mi hijo. Tercero tío Hugh, el anciano de la familia Hugh. Chocando con mi esposa. Voy a enfrentarte. Déjate de tonterías. Bebiendo, ¿lo es? ¿Hay alguien más aquí que no esté convencido? Cuéntalos a todos uno por uno. Yo, Suan. Llevaremos esto hasta el final. ¿Qué tal esto? Todos, por favor, tomen asiento primero. Vengan, vengan, siéntense. Siéntate, siéntate. Vengan, siéntense, siéntense, siéntense. Vengan otra vez. Sigan bebiendo. Levántate. Puedo usar mi energía interna para expulsar el alcohol de mi cuerpo. ¿Qué tienes para compararte conmigo? Swan, Sea mi técnica falló.
Bebiste demasiado alcohol. ¿Estás bien? Un poco. Poco mareado. Villa de la familia Hugh. La película fue traducida. ¿No sabes beber pero intentas actuar como alguien importante? Swan, tú. The film was La familia translated Hugh realmente and lo crió narrated mal by M Media. todos estos años. ¿Por qué habrá pasado exactamente? Swan. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer? Por supuesto, vamos a la cámara nupcial. He esperado este día. Por mucho tiempo. Cada día pienso en cuándo podré verte, cuándo podré hablarte de nuevo. Te protegeré de ahora en adelante. Excepto por mí. Nadie podrá volver a molestarte. Solo tú. ¿De verdad crees que ser la joven ama de la familia Hugh es tan fácil? Incluso llegué a ser líder de secta. ¿Qué es tan difícil sobre ser una joven ama? Soy muy fuerte, te lo digo. Está bien, está bien, está bien. Ley de la secta. Ya está aquí. De verdad bebiste demasiado. No me crees, ¿verdad? Haré circular mi energía vital por ti. Swan, suéltame. La sensación está llegando. Sensación. ¿Qué sensación? No hagas tonterías. Swan, tú. Qué extraño. Su circulación sanguínea y su chi son fluidos. No parece alguien que esté discapacitado. ¿Dónde ocurrió exactamente el error? Swan, te advierto. Por última vez. Apártate de mí. ¿Y si te digo que no voy a... Hacerlo. ¿Qué puedes hacerme? Un momento de dicha nupcial. Con una belleza a tu lado. ¿No quieres hacer algo conmigo sin que el protector esté presente? Es verdaderamente un inconveniente. Pásale energía. Primero aplica estimulación, para que su sangre y energía circulen. No sea que sus meridianos se entumezcan y mueran. Si lo llevamos a la secta después, será difícil tratarlo. ¿No sientes un poco de calor? Es más que solo calor. ¿Cómo es que tú? ¿Cómo es que está reaccionando? ¿Es eso cierto? ¿Quién te dijo que una persona paralizada no puede funcionar? ¿Quieres huir después de encender este fuego? Solo estaba tratando de estimularte, Entonces nunca consideraste las consecuencias de estimularme. Tienes razón. Un momento de dicha nupcial, con una belleza a tu lado. Si no hacemos algo, ¿no sería una lástima? Ujin-chan. Ujin-chen. Solo la estaba molestando. Y se asustó tanto. The film was translated and narrated Una chica by como M tú Media. no es rival para esa gente. Lo que voy a hacer a continuación es aún más peligroso. Sería mejor para ti dejar a la familia Hu. Jin-chen, definitivamente te protegeré bien. El sol ya está alto en el cielo. No hay movimiento en la casa en absoluto. No me digas que todavía están durmiendo. Si la gente se entera de que en la noche de bodas dormimos en habitaciones separadas, se reirán de nosotros. Dejo. Prima tía, llevamos aquí sentados un buen rato. ¿Cómo es que esa mujer todavía no viene a ofrecerte té?
Se está dando aires conmigo. En la boda de ayer, pudo brindar con 3 personas, pero hoy no puede evitar esta taza de té. Debo ponerla en su lugar. Que sepa quién manda en la familia Hu. Suen, tan temprano en la mañana. ¿A dónde me llevas? Esposo, no necesitas preguntar. Solo necesitas saber que de ahora en adelante tus asuntos los decidiré yo. Buenos días, Suen. Así es como te comportas como nuera. Incluso si tus padres murieron temprano. No deberías ser completamente ignorante de la etiqueta, ¿verdad? ¿Etiqueta? Naturalmente lo entiendo. El primer día que una novia entra en la familia, debo ofrecer té a su suegra. Es bueno que lo sepas, aunque no soy la madre biológica de Jin Chen. Sin embargo, soy la actual señora de la familia Hu. Lo que sucedió en la boda de ayer, puedo elegir no tenerlo en cuenta, mientras en el futuro te portes bien y conozcas tu lugar. La película fue traducida y narrada por Mia. Voy a ofrecer té a mi suegra. Si te interesa, ¿por qué no vienes conmigo? Y ya que estás, reúne a los ancianos de la familia Hu. Solo di que la esposa del nieto mayor tiene asuntos importantes que anunciar. Reúne a los miembros de la familia Hu. ¿A dónde? Al cementerio de la familia Hu. Al cementerio de la familia Hu. Tumba de Wang. Xiao-chan, Hace 15 años. ¿quieres venir conmigo? Mami, no vayas. Suegra, su nuera, le ofrece té. Por favor, esté tranquila de ahora en adelante con Jin Chen a mi lado. No dejaré que nadie lo intimide. Sus palabras tienen un significado oculto para que lo escuchemos. Solo basándose en ella, esta palurda del campo. Rompo esta taza como prueba. Sui-yan, ¿a quién intentan asustar con sus payasadas misteriosas? Sui-yan, tan temprano en la mañana, reunieron a todos los ancianos de la familia Hu. ¿Qué hacen? Verlas montar un espectáculo. Los llamé a todos hoy porque tengo asuntos importantes que anunciar. Tengo la intención de enterrar a mis suegros juntos, en una tumba compartida. Esto es indignante. Esta mujer se suicidó. Poder erigirle una lápida ya es una benevolencia de la familia Hu. ¿Qué derecho tiene ella de ser enterrada con el maestro? ¿Qué derecho? Ella fue la esposa oficial de la familia Hu. Aunque murió joven, ellos fueron la pareja originalmente casada. ¿Por qué no pueden compartir una tumba? Cuñada. Mi madre ha estado en la familia Hu por 25 años, mientras que la primera señora solo estuvo 10. En esta posición al lado de padre, emocional y lógicamente, debería reservarse para mi madre. ¿No es así? Hermano mayor, ¿qué dices? Así es, Jin Chan. He cuidado de ti durante tantos años. Si no es por amor, al menos merezco crédito por mi esfuerzo, ¿verdad? Cuidado. ¿Cómo cuidaste de él? Madre, dice la verdad. Jin Chan. ¿Todavía estás medio dormido? Suen, como nueva novia, presenta respetos a mi madre biológica, es comprensible. Pero no debes provocar a la segunda señora de la familia Hu. Fue ella quien me crió con tanto esfuerzo. Recordaré su bondad por siempre. Ella te crió. Tú, el hijo más brillante de la familia Hu, ahora estás sentado en una silla de ruedas. E incluso tu salud. Deja de hablar. No digas más tonterías. El accidente automovilístico fue causado por mi propia negligencia. No tiene nada que ver con nadie más. Mi hijo Jin Chan es verdaderamente sensato. Es una lástima que se casara con una pueblerina tan arrogante e irracional. Apenas entró en la familia ayer,
y ya quiere ser la dueña de la casa. Esto es realmente indignante. Casa Mea, aún debes gestionar los asuntos generales de la familia Hugh. Por favor, no dejes que el enojo arruine tu salud. Mi XYO es la que tiene sentido común. Si Jin Chan se hubiera casado contigo, qué maravilloso sería. Solo una lástima. El viejo maestro está muy confundido al organizar que el nieto mayor de los Hugh se case con una mujer tan vulgar. Así es. En aquel entonces, debiste rechazar rotundamente este matrimonio. ¿Cómo pudiste dejar que esta pueblerina entrara por las puertas de la familia Hugh? Realmente nos hace quedar en ridículo. Hu Jingchen, ¿de verdad no quieres limpiar el nombre de tu madre? Ella fue la esposa legítima de la familia Hugh. Sin embargo, ahora ella custodia una tumba vacía sola. ¿No crees que eso es cruel? Es tan temprano en la mañana y ya causando problemas. Nadie tiene permitido irse. Los llamé aquí para informarles, no para discutir. Esta tumba el día de hoy. Definitivamente voy a unificarlas. ¿Qué clase de persona crees que eres para darnos órdenes? ¿De verdad te crees importante? Ten cuidado. Esta pueblerina tiene mucha fuerza en sus manos. Si dice que romperá dedos, romperá dedos. Buena pregunta. ¿Qué soy yo? La esposa del nieto mayor. ¿Es esa calificación suficiente? Sui Yan, mi madre aún sigue viva y bien. En esta familia Hugh, ¿cuándo será tu turno de ser la dueña de la casa? Tú eres solo una bastarda, adúltera e ilegítima. ¿Qué calificación tienes para gritarme y vociferar? Sui Yan, ¿a quién llamas adúltera e ilegítima? Si no aclaras esto hoy, no hemos terminado. Tu madre entró en la familia Hugh hace 25 años. Ahora tienes 27 años. Solo 2 años menos que mi esposo. Eres un producto de la corrupción moral. Llamarme cuñada me hace sentir sucia. Tú, Suen, ¿cómo pudiste? Los capaces deben trabajar más duro. Todos saben que mi esposo está gravemente herido e incapacitado. Se desconoce si sus nervios cerebrales están dañados. Naturalmente, debo compartir la carga por él, si él no busca justicia para su madre biológica. Absolutamente no puedo tolerar esta tumba. Estoy decidida a unificarlas. Señorita Suen, que usted como nuera tenga la intención de unificar las tumbas es una verdadera piedad filial. Pero ¿por qué molestar a los difuntos sin una buena razón? Eso es querer demoler la tumba de tus suegros justo después de casarte con él. Si esto se sabe, no te criticará la gente sin una buena razón. ¿Tú cómo se agrietó esta lápida? Parece que debe ser reparada. ¿Por qué no simplemente fusionarlas de una vez? Swan, dañaste abiertamente la lápida, ofendiste a tus mayores y perturbaste a las almas difuntas. Esto se considera una gran falta de respeto. ¿Debo someterte al castigo familiar? Si la conducta de uno es impropia, ¿cómo puede exigir respeto? ¿Qué derecho tienes tú a aplicar un castigo familiar? Suen, ¿no has causado suficientes problemas? Jingchen, te dije que no tienes que preocuparte por este asunto. Ellos no son mis oponentes. Este es un asunto de mi familia. ¿Cómo no voy a intervenir? Pero tú, una extraña, ¿qué derecho tienes a estar aquí criticando? Extraña. ¿La película fue? Desde la boda de ayer. Has sido rebelde y dominante, arrogante y grosera, humillando a mi madre en todo momento. Hoy, incluso actuaste por cuenta propia, dañando la lápida de mi madre biológica. Tu conducta deshonra la reputación de la familia Hugh con efecto inmediato. Estás confinada en la casa y prohibida de salir. Cuando el abuelo regrese, le explicaré la situación y disolveré el contrato matrimonial contigo. Disolver el contrato matrimonial. Hu Jingchen, vas a divorciarte de mí. Si puedes arrepentirte, ¿verdad? Si hay un divorcio, yo seré quien se divorcie de ti.
Joven maestro, no esperaba que la señorita Su se enfrentara sola a toda la familia Q por usted. Otros la llaman mujer de pueblo. Pero yo creo que es una heroína. Dada su integridad y espíritu, debería menos aún permanecer en la familia Hugh. ¿Realmente vas a divorciarte de ella? Has estado sufriendo en la familia Hugh durante tantos años. Esta es la primera vez que alguien te defiende. Es muy valiente, pero ella piensa simplemente: ¿qué pasa si las tumbas se fusionan? Es solo una satisfacción momentánea. El sello de la familia Hugh todavía está en manos de esa mujer. Incluso siendo el hijo y nieto mayor sin el sello familiar, todo es en vano. He estado preparando el terreno por años, soportando y fingiendo enfermedad, todo para capturar a esa madre e hijo de un solo golpe. ¿Por qué no le contamos a la joven? Ama todo claramente y dejamos que participe también. Absolutamente no. Ella es demasiado directa y franca. Si accidentalmente revela un secreto, todos estaremos arruinados, llenados. Joven maestro, tal vez la joven ama no se vaya. Después de todo, ella solo quería salir a tomar un poco de aire fresco. Una vez que se sienta mejor, volverá. Ella no va a volver. Ella se dedicó por completo a mí. Y aún así fue tratada de esta manera. Soy un inválido, desconsiderado, y no tengo poder real. ¿Por qué habría aferrarse amargamente a un simple título? Al Shang vea que valoren esas 2 cajas de oro, cámbialas por efectivo al precio más alto, añade 10 millones y transfiéreselo. Sí, joven maestro. De ahora en adelante, no permitiré que sufras ningún daño más. ¿No quieres hacer algo? En el futuro, tus asuntos serán decididos por mí. Es mi desgracia no haber podido retenerte. La escritura de propiedad de ese terreno en Anche. Encuéntrala para mí. Sí, líder de la secta. Cuñada. Sobre el asunto de ayer, me disculpo por cualquier ofensa. Quisiera disculparme con usted. Casualmente, estoy a punto de recibir a un invitado distinguido. ¿No querías ocupar el lugar de tu hermano y manejar los asuntos del grupo? ¿Por qué no? Acompáñame. Eso suena bien. Pero con esta gente que trajiste, me temo que... No es nada. Pueden retirar. The film was translated and Líder narrated de by secta. M Media. Hugh Lyoning se llevó a mi prima cuñada diciendo que era para recibir a un cliente, pero revisé hoy. No hay absolutamente ningún cliente programado para llegar. Ang, ve a investigar su paradero. ¿Cuándo llegará el cliente que mencionaste? Cuñada, no tengas prisa. Has estado ocupada toda la mañana. Bebe algo de agua y descansa. En cuanto a esto, es el documento del cliente. Léelo mientras bebes. ¿Y narrado por M Media? Me drogaste. ¿Qué estás haciendo? Alguien me pidió que hiciera sentir cómoda a la joven señora. ¿Te atreves? Estás buscando la muerte.
Cheng. No tengas miedo. Estoy aquí. ¿Qué ocurrió exactamente? Basado en el análisis de sangre actual, ya no hay problemas mayores. Podría estar cansada. Señora, algo sobrecargada de trabajo. Últimamente, Sr. The Hugh, film was translated and narrated by M Media. poco sobrecargada. Si recupera sus fuerzas por un tiempo, despertará. Si hay alguna otra anomalía, por favor contácteme de nuevo. Entendido. Lo siento. Todo es mi culpa. Di algunas palabras más. Me encanta escucharlas. Suen, estabas fingiendo. ¿No lo estabas tú también? ¿Quién es capaz de abrir la puerta de una patada y aún así fingir estar discapacitado? Por mi parte, sabía que tu circulación sanguínea era fluida. No parece que... Acabas de tenerlo y quieras más. La última vez fuiste tú quien tomó la iniciativa. Esta vez fui yo quien tomó la iniciativa. Es diferente. La última vez casi me rompo la cintura. Esta vez no dejaré que te canses. No te preocupes. Pero un momento. ¿Qué es lo que realmente le pasa a tu pierna? Te lo diré más tarde. Inútil. Una mujer drogada y aún así, dejaste que escapara. ¿Acaso no tiene cerebro? No sé qué pasó. De repente alguien irrumpió y me dio una paliza. Cuando desperté, la persona ya se había ido. Lárgate. Quería darle una lección y hacer que se retirara al ver la dificultad. No esperaba que tuviera cómplices. Esta mujer no es sencilla. Todos la subestimamos. Como apostó toda su fortuna, no se rendirá fácilmente. Sin embargo, puede esconderse por un momento. Pero no para siempre. Pensar que puede conseguir el proyecto Nanchang. Es una locura. Escuché que el jefe de la familia de Nanchang apareció recientemente en Haikang. Podría ser que vino por ese terreno. ¿Del que estás hablando? Mi padre soñaba con conocer al jefe de la familia Nanchang. Y ahora ha venido sin ser invitado. The film was translated and narrated by M Media. En cuanto a Swan, que se las arregle sola. Busca la manera de reunirte con el jefe de la familia. Si aseguras el proyecto Nanchang, nadie se atreverá a cuestionarte. Bien. Iré personalmente a negociar. La villa de la familia Hugh. Acércate. Esto es una reliquia de tu madre. ¿De verdad me la vas a dar? Desafortunadamente, está rota. Si te la doy, estará completa. Déjame el proyecto Nanchang y los asuntos de la familia Hugh. Ya no necesitas preocuparte por ellos.
Tú tampoco confías en mí. Para tomar el sello familiar. Ya he arriesgado la mitad de mi vida. Con mayor razón, debo ir contigo. No, este viaje es peligroso. No quiero que vuelvas a pasar por algo como lo de hoy. Ya no puedo soportar el dolor de perder a un ser querido. Líder de la secta. Estas son de la familia Sue. Escrituras de todas las tierras en Nanchang. Muy bien. Permita que este viejo servidor hable con franqueza. Las tierras en Nanchang son sumamente valiosas. Si debemos usarlas, sería mejor elegir terrenos en otras zonas. ¿Cuáles serían más adecuadas? Entiendo lo que quieres decir. No te preocupes. Este terreno solo pasará por nuestras manos. Considéralo mi dote. Líder, planea desarrollar Nanchang junto con la familia Yu. Este plan es excelente. Espero que muchos pregunten por el estado de estas tierras. Encárgate de ellos por mí. Recuerda, este terreno pertenece exclusivamente a la familia Hugh. Este viejo servidor obedece su orden. ¿No es mi buen hermano mayor? ¿Por qué el lío causado por esa mujer todavía The requiere que film tú lo was limpies? translated and narrated by Media. El proyecto Nanchang era una carga enorme para la familia Hugh, incluso si ella no lo mencionaba. Como heredero de los Hugh, debo encargarme personalmente. Digo, hermano mayor, sales aquí. Siempre enfatizas hacer las cosas tú mismo. Cosas como encargarte personalmente. Déjaselos a tu hermano menor. Además, ¿quién se convertirá finalmente en el jefe de la familia Hugh? La película sigue siendo correcta y está narrada por Media. Esto realmente está yendo demasiado lejos. Joven maestro, dígame, ¿nos dará la familia Nanchang el proyecto? Pudiéramos o no, debemos esforzarnos al máximo por lograrlo. La eficiencia de mi esposo es impresionante. Llegaste muy rápido. César. Señor Hugh, el cabeza de familia lo invita a pasar. Joven maestro, apenas llegamos. Y la familia Nanch ya lo sabe. Todos dicen que es un maestro de otro mundo. Su reputación es realmente bien merecida. Entonces molestaré a la señorita para que nos guíe. Disculpe. El cabeza de familia solo desea ver al señor Hugh a solas. Pero no se preocupe. Espéreme aquí. Sí, joven maestro. Señorita, por favor informe al cabeza de familia Nanch. Dígale que Hugh Lioning del grupo Hugh tiene una petición importante. Maestro del salón, alguien de la familia Hugh ha venido a verlo. Dije que no veré a nadie. Espere, ¿a quién dijo? La familia Hugh. Sí, el grupo Hugh de Jiang. ¿No es esa la familia del esposo de la líder de la secta? Invítelo a pasar rápidamente. Señor Hugh. Por favor, adelante. The film was translated and narrated by Media. Hu Jing-chen saluda al cabeza de familia Nanch. Señor Hugh, usted es demasiado amable.
Perdóneme, pues es incómodo para mí mostrar mi verdadero rostro. Cabeza de familia, usted muy bondadoso. El hecho de que esté dispuesto a verme ya me hace sentir agradecido. Conozco el propósito de su visita. Estoy muy dispuesto a colaborar con el grupo Hugh. ¿De verdad? Muchas gracias, señor. Sin embargo, tengo una condición. Cabeza de familia, por favor, dígamela. Cualquier cosa que Jing Chen hará lo posible por cumplir. Es así. Tengo una hija. Ella ha admirado al señor Hugh desde hace mucho tiempo. Al enterarse de que el grupo Hugh pretende desarrollar el proyecto Nachin, ella me pidió específicamente que organizara una reunión con usted. Por supuesto, no se trata solo de reunirse una vez. Cabeza de familia. Perdone a Jing Chen por no poder cumplir con ello. Ya estoy casado. No quiero hacer perder el tiempo a su estimada hija. ¿Y qué si está casado? No es como si no pudiera divorciarse. Mi hija es una belleza inigualable. Nanjing es solo una pequeña parte de mis activos, mientras acepte casarse con ella. Le daré Nanjing como dote en el futuro. Ella también heredará toda mi fortuna. Piénselo cuidadosamente. No necesita decir nada más. Absolutamente no puedo divorciarme de mi esposa. Escuché que tu esposa no es más que una aldeana de origen. Humilde, bárbara y vulgar. Una mujer que no ofrece ayuda a la familia de su esposo. ¿De qué sirve ella? ¿Y qué si es una aldeana? Nadie puede compararse con mi esposa. Señor Hugh, debería al menos echar un vistazo a mi hija. No sería demasiado tarde. Calor. The film was translated and narrated by M Media. Una digna líder de secta vistiéndose de esta manera. ¡Qué impropio! Yo creo que se ve bastante bien. Audaz, ¿cómo te atreves a criticar a la líder de la secta? ¿No fuiste tú quien lo dijo primero? Su porte serio también es muy apuesto. Gracias por su aprecio, señorita. Pero ya tengo una familia. No soy digno de tal atención de su parte, señorita. Señor Hugh, me gusta usted. No busco ningún estatus. Es más, incluso le entregaré las tierras de Nanjing. Aún así, todavía no está dispuesto. Señorita, por favor, respétese a sí misma. Abra los ojos y mire. Me niego a creer que pueda permanecer indiferente. Como se esperaba de la líder de la secta, tiene fuerza y métodos de sobra. No mires. No mires. Está bien, ya no jugaré más contigo. Mírame. Aunque mi esposa sea brusca, feroz e irracional, también es amable, apasionada y auténtica. No necesito que me ayude en nada. Ella es a quien amo. Es con ella con quien deseo pasar mi vida. Siempre que pueda estar a mi lado, eso es suficiente. Jing Chen. Me retiro. Jing Chen. Líder de secta, ¿se encuentra bien? No me lo esperaba. Solo quería bromear con él, pero se lo tomó muy en serio. ¿Te estás riendo de mí? Discípulo no se atrevería. El yerno es profundamente devoto a la líder de la secta. Es admirable.
Eso es natural. Esta líder de secta es hábil manejando a mi esposo y experta guiando a mis discípulos. Tengo 108 discípulos bajo mi mando. ¿Cuál de ellos no es plenamente leal? Yujin Chan no es la excepción. Él realmente no reconoció al líder de la secta hace un momento. ¿Acaso también cayó de espaldas? B. He oído hablar mucho del joven maestro. Verle hoy demuestra que es un talento distinguido. Entonces estoy agradecido por el favor del jefe de familia. Si pudiera confiarme el The proyecto film Nang, was Lion Ting translated and ciertamente no narrated by fallará M en la Media. misión. Lion. ¿Cómo recuerdo yo que el esposo de la líder no se llama así? Jefe de familia. La familia Hugh en Hiking posee una fuerza absoluta. Mientras me entregue el proyecto Nanchang, definitivamente no habrá problemas. Me pregunto si tiene otras inquietudes o si puedo adaptarme a sus preferencias. Siempre y cuando esté dispuesto a decirme cualquier cosa, todo se puede cumplir. Dice que se llama Yu Liaoning, pero recuerdo que el heredero de la familia U no se llama así. ¿Puede usted representar verdaderamente a la familia U? Por supuesto que puedo representar a la familia Hugh. Soy el próximo sucesor de la familia Hugh. Cabeza de familia, por favor. Este sello es el sello de la familia Hugh. Solo el jefe de la familia Hugh está autorizado a poseer este sello. Es en efecto propiedad de la familia U. Descuide, yo, este anciano, sin duda le confiaré este proyecto. Entonces le agradezco al cabeza de familia. Sin embargo, supongo que el cabeza de familia debe haber escuchado. Tengo un medio hermano que me guarda mucho resentimiento y odio si él finge ser el sucesor de la familia Hugh y viene a negociar con usted sobre el proyecto Nanchang. Debe rechazarlo absolutamente. Descuide, ya que yo, este anciano, le he confiado el proyecto. No permitiré que nadie más interfiera. Entonces, le agradezco al cabeza de familia. Hu Jen Chen, el espectáculo, está por comenzar. ¿Todos ustedes esperan a morir? ¿Qué dijiste? ¿La familia Nanch realmente accedió a cooperar contigo? Absolutamente cierto. ¿Adivina qué pasó? Puse este sello familiar justo frente a él. Y estuvo de acuerdo de inmediato. Mi hijo es verdaderamente capaz. Incluso cuando tu padre vivía, no pudo asegurar el proyecto Nanchang. Y ahora lo manejaste tan fácilmente. Madre, tercer tío. Ahora seguramente nadie cuestionará mi calificación para liderar a la familia Hugh, ¿verdad? Por supuesto que no. Si alguien se atreve a cuestionarte, le romperé las piernas. Ese idiota Suanen incluso se jactó públicamente. Realmente no conoce su lugar. The film was translated and Madre, narrated by M Media. ¿no te preocupaba al principio que este matrimonio complicara las cosas? Mirándolo ahora. Su aparición fue prácticamente hecha a la medida para nosotros. Ahora, Hu Jin Chen. ¿Sí quiere evitar dejar a la familia Hugh? Me temo que será difícil. Solo temo que para protegerse pueda cortarse la cola como un gecko y divorciarse de Swanan. En ese momento, podría afirmar que esto fue obra de Swan y que él no sabía nada, negándose a reconocer la apuesta. Entonces, todos nuestros esfuerzos. Exacto. Solo llevan casados unos pocos días. ¿Qué derecho tiene Swin para representar a Hu Jin Chen? Si esto se le mencionara al viejo maestro, definitivamente pensaría que es un absurdo. Swan alardeó públicamente frente a la junta directiva y tanta gente. ¿Cómo puede negarlo ahora?
Además, Hu Jingchen fue personalmente con el jefe de la familia Nanch por este asunto. No parece que tenga la intención de retractarse, ¿verdad? Esa Suanan es solo una pueblerina. Cuando llegue el momento, hará un berrinche y un escándalo. ¿Qué podemos hacer con ella? Madre, tú misma dijiste que es solo una mujer de campo. Vendió los bienes de su familia y vino a la familia Hugh. ¿Para qué? ¿No es acaso Hu Jingchen y su puesto de heredero lo que busca? Si le hace saber que este Hu Jingchen ya no es el heredero, ¿qué sucederá? Hugh Liony. Eres bastante audaz. Aún no se han dado cuentas contigo por la última vez. Y ahora te atreves a citarme. Yet. ¿Acaso la señorita Sue no es también muy hábil y audaz? Que aún se atreve a venir sola. Para lidiar con una hormiga como tú, un dedo es suficiente para mí. Señor. En realidad somos el mismo tipo de personas. Vendiste tus activos familiares queriendo unirte a la familia Hugh. No es más que querer asegurar gloria y riqueza por el resto de tu vida. ¡Qué lástima! Elegiste a la persona equivocada. Tus esfuerzos han sido en vano. Tras haber malgastado todos tus activos familiares, podrías terminar cuidando a un lisiado. Señorita Sue, no se enoje tan rápido. Como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Si un camino está bloqueado, The film was translated podemos cambiar a and otro. narrated by M ¿Qué Media. quieres decir? Bien, señorita Sue. Hu Jingchen es el hijo mayor de la familia Hugh. Entonces no siente curiosidad de por qué el sello de la familia Hugh está en mis manos. No me digas que tú, un hijo ilegítimo, quieres convertirte en el heredero Hugh. ¿Y qué si soy un hijo ilegítimo? La misma sangre corre por nuestras venas. El linaje de la familia Hugh. ¿Por qué él puede hacerlo? ¿Y yo no? Sin mencionar que él ahora es solo un lisiado, mientras yo aseguré el proyecto Nanchang. Espera hasta dentro de 3 días, cuando el viejo maestro salga de su retiro. El sello familiar seguramente será mío para heredar legítimamente. ¿Estás tan seguro de que puedes firmar el contrato del proyecto Nanchang? Señorita Sue, le daré otra oportunidad. Una semifacción. Y ayúdeme a acabar con ese perro ahogado Hu Jingchen. Cuando el jefe de la familia salga de su aislamiento, le pediré que transfiera el contrato matrimonial entre los Hugh y los Sui a mi nombre. Aunque ya esté casada. Creo que esa basura de Jingchen no puede hacerle nada. En cuanto a mí. La película fue traducida y... No me importa que se vuelva a casar conmigo. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Estoy bien, madre? Me golpeé con la puerta por accidente. No es nada. Está bien. No es nada. Desde el accidente automovilístico, es la primera vez que el señor Hugh asiste a una reunión de la Junta. La primera vez. Probablemente también sea la última. Hermano mayor, hace un tiempo, Anan, en tu representación le prometió a la Junta que conseguiría el proyecto Nanchang. Ahora el plazo del acuerdo ha vencido. Sin embargo, el proyecto Nanchang está en mis manos. ¿Qué? Resulta que fue el segundo joven maestro quien consiguió el proyecto Nanchang. ¿Qué importa que seas el hijo mayor de la familia Hugh? Aún así perdiste contra mí. Hu Jingchen. Anteriormente tu esposa declaró claramente: si el proyecto Nanchang fracasa, tendrás que retirarte de la administración de la familia Hugh. No puedes negar esto. Jingchen, Lion. Ambos son mis hijos. Realmente no quiero ver a mis hijos peleando entre sí. Sin embargo, Suna hizo una apuesta muy atrevida. The film was translated Si no la and cumples, narrated by M no Media. podrás imponer respeto. En el grupo Hugh de ahora en adelante. ¿Cumplirla? Por supuesto debo cumplirla.
¿Por qué estás aquí? ¿No te dije que ya no te preocuparas por los asuntos de la corporación? Hu Jin-chen, ¿no vas a controlar a tu esposa? Se pasa el día trayendo a esos jóvenes desempleados de su pueblo para correr por todas partes. ¿Qué clase de decoro es este? El asunto de Nanchang comenzó por mi causa. Así que naturalmente debe concluir por mi causa. Hugh Liaoning, dices que conseguiste el proyecto Nanchang. ¿Qué pruebas tienes? ¿Pruebas? Este es el contrato que firmé con el jefe de la familia Nanchang en nombre de la familia Hugh. Me pregunto si esto cuenta como prueba. ¿Qué estás haciendo? Tú. Pronto. ¿Cómo te atreves? Mujer cruel, realmente no tienes ley. Si no me ocupo de ti hoy, esto no servirá. Hazte a un lado. No bloquees la luz. Solo son unos cuantos trozos de papel. ¿Por qué estás tan alterado? Trozos de papel. Llamas a esto un proyecto de cientos de miles de millones. Son solo papeles. Ni siquiera tiene el sello de la familia Nanching. El sello familiar. ¿Cómo te atreves a llamarlo contrato? Es verdad. Me pareció notar recién que el contrato no tenía el sello de la familia Nanching en... ¿Tú qué sabes? Este contrato fue finalizado personalmente para mí por el jefe de la familia Nanchang, el sello familiar. Eso es solo cuestión de tiempo. Entonces estás haciendo demasiadas ilusiones. El sello familiar está en mis manos. ¿Cómo vas a sellarlo? ¿Qué dijo ella? El sello familiar está en sus manos. Correcto. El sello familiar está en mis manos. Una mujer de pueblo es solo una mujer de pueblo. Probablemente ni siquiera sabes que es un sello familiar, ¿verdad? Entonces, como tu suegra, te enseñaré. El sello familiar, el sello de la familia Hugh, es la marca de una familia prestigiosa, la prueba de jefe de familia. Después de que mi esposo murió, el sello familiar ha sido gestionado por mí en su nombre. Hasta que el próximo jefe de familia asume el cargo, narrado por mí. El sello familiar, entonces le será entregado a él para su custodia. Por lo tanto, aunque Hu Jin-chan es el hijo mayor, el sello familiar no necesariamente lo heredará él, y es aún menos probable que esté en tus manos. ¿Escuchaste eso, Erodan? Te aconsejo que dejes de fingir. Date prisa y empaca tus cosas. Llévate a esos ayudantes tuyos y regresa a tu pueblo. Los planes en la ciudad son profundos. ¿No es algo que una rana en un pozo, como tú, pueda controlar? Yo nunca dije eso. El que tengo en mi mano es el sello de la familia Hugh. Si no es el sello de la familia Hugh, es el sello de la familia Nanchang, entonces probablemente gastaste 10 yuanes en la calle para que alguien lo tallara. $10 no son suficientes. Este sello vale cientos de miles de millones. Suficiente. Suenan. No tenemos tiempo para bromear contigo. Realmente no pensarás que después de romper este contrato, podrás terminar mi cooperación con el jefe de la familia Nanchang. ¿Aceptas esta apuesta, hermano mayor? Estás destinada a perder. Llorando. Ya que estás tan segura de la victoria, ¿te atreves a subir un poco las apuestas? Creo que esta mujer de pueblo ha perdido la cabeza por completo. Bien, entonces dime que deberíamos apostar. Apostemos el sello de la familia Hugh que está en manos de ti y de tu madre y de tu madre. Anan, deja de involucrarte. ¿No entiendes los asuntos aquí? Muy bien, Suanan, ¿puedo darte el sello familiar? Entonces, ¿qué están apostando? La película fue traducida y narrada. Apostamos a que mi esposo y yo dejaremos a la familia Hugh y renunciaremos al puesto de heredero.
Joven ama no puede hacer esto. El joven amo ya ha ideado una contramedida. Por favor, no interfiera. No hace falta decir más. Swan, ustedes dos deben discutir esto a fondo para que no lo nieguen después. Exacto. Ni siquiera llevan un mes casados dentro de la familia Hugh. ¿Pueden sus palabras representar a Hu Jin Chen? Esposo, ¿confías en mí? ¿Aún recuerdas lo que te dije? Solo debes entender que de ahora en adelante tus asuntos serán decididos por mí. Confío en ti. Está bien. Dejen de ser tan cariñosos. Si quieren ser cariñosos, esperen a que este asunto termine. Vuelvan a casa, mírense en privado y mírense al espejo. Está bien. ¿Qué les parece, Suen? Ya se han decidido. La decisión de Anne es mi decisión, ya que ella quiere apostar. Entonces hagamos. Bien. Liaoning. Ve e informa al jefe de la familia Nanch y pídele que venga a reunirse conmigo en el grupo Hugh. Está bien. El jefe de la familia Nanch ha llegado. Viejo maestro, lamento mucho molestarlo con un asunto tan pequeño y hacer que venga en persona. Señor Wu, no hay necesidad de ser tan cortés. Poder cooperar con el grupo Wu es un honor para este viejo. El jefe de la familia Nanch nunca muestra su verdadero rostro a otro. Hoy tenemos la suerte de vislumbrar su verdadera apariencia. Esto es verdaderamente una bendición de 3 vidas. Exacto. Que mi hijo pueda recibir tan alta estima de la familia Nanch es su buena fortuna. Creo que al ver esta escena, ninguno de ustedes tendrá más dudas sobre las capacidades de mi hijo. ¿Cierto? El jefe de la familia Nanch nunca se ha asociado con las familias ricas de Hiking. Sin embargo, es muy cordial con el segundo joven amo. Debe ser que las capacidades del segundo joven amo han sido reconocidas. Es una lástima que algunas personas simplemente se nieguen a enfrentar la realidad. Insisten en que mi hijo y el jefe de la familia Nanch no se conocen. E incluso llegaron a falsificar el sello de la familia Nanch. Dijiste que alguien falsificó. ¿El jefe de la familia Nanch? Por supuesto. Está justo aquí. Este es, en efecto, el sello del jefe de la familia Nanch. Podría ser que el jefe de la familia esté presente. ¿Acaso no eres tú el jefe de la familia Nanch? Ni siquiera puedes reconocer al jefe de la familia Nanch. Y sigues insistiendo en que tú aseguraste el proyecto Naching. The film was ¡Qué translated ridículo! and narrated by Esta M. pueblerina Media. está empezando a decir tonterías otra vez. Guardias, sáquenla de aquí. Saquen a esta arpía del pueblo de inmediato. Es indignante que se atreva a hablar irrespetuosamente al líder. Viejo jefe de la familia. ¿Ha habido un malentendido? ¿Le ayudábamos a disciplinar a esta persona? ¿Qué le estaba suplantando? Ella no me está suplantando. Ella es la jefa de la familia Ancheng. Este viejo servidor solo maneja los asuntos en su nombre. ¿Qué? No decía a todo el mundo que era una mujer de pueblo. ¿Cómo puede ser la jefa de la familia Nanch? La misteriosa e impredecible jefa de la familia Nanch es una jovencita. Imposible. Absolutamente imposible. ¿Y ahora qué? Hu Liaoning, ¿admites tu derrota? Claramente le prometiste a mi hijo que el proyecto Nanch le sería entregado con plena autoridad. Ahora se confabulan para faltar al acuerdo. Hu Jin-chan debió darte beneficios. Por eso tendiste esta trampa a mi hijo Amir. Exacto. Debe ser un plan tramado por ambos. Esto no cuenta. Mentiroso. Claramente todo esto es obra tuya. Le faltaste al respeto a tu hermano mayor. Actuaste sin vergüenza. Careces de moral personal. Y hasta te excediste intentando tomar el sello familiar. Por eso hoy enfrentas este resultado. Acepta la pérdida cuando pierdes la apuesta. Entrega el sello familiar. Les perdonaré la vida a ti y a tu hijo. Desgraciados. Jamás. Mujer vil. Mi hijo ha dedicado su vida al grupo Hugh. Dependiendo de este lisiado, el grupo Hugh habría terminado hace mucho tiempo. ¿Es así? El CEO Hugh se puso de pie.
Sus piernas están curadas. ¿Cómo pudo recuperarse tan rápido? Claramente estaba parapléjico. ¿Te resulta familiar? Estos son todos los proyectos que tú y tu hijo manejaron. La tasa de pérdidas es tan alta como el 70%. ¿Cómo explicas esto? ¿Y qué? En los negocios a veces se gana y a veces se pierde. ¿No es eso perfectamente normal? Un buen dicho, se gana y se pierde. Investigué todo el dinero perdido por el grupo Hugh. Y fue a parar a una misteriosa cuenta en el extranjero. Tras la investigación, el dueño de esta cuenta no es otro que tú, Hugh Lanting. The film was translated and narrated by M. Con razón la Media. corporación ha sufrido pérdidas continuas estos últimos años. Resulta que había un corrupto desde adentro. Me estás calumniando. Hu Yen-chen, somos hermanos de sangre. Fingiste estar discapacitado y tendiste una trampa para engañarme. Hablando de tender trampas, el juego que tú hiciste fue toda una obra maestra, narrado por M. Media, sobre el accidente automovilístico. ¿Te atreves a decir que no sabías nada al respecto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Descarada Swan. ¿Cómo te atreves a calumniarme de nuevo? Como señora de la familia Hugh, debo darte una lección de autoridad. Nunca aprendiste la lección. Dije que odio que la gente me señale. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a la señora de la familia Hugh? Seguridad. Saquen a esta chica salvaje del campo de aquí y... ¿Por qué siguen ahí parados, atónitos? Yo soy la verdadera señora de la familia Hugh, aunque ella sea la jefa de Nanch. Y ya no puede dictar asuntos en la familia Hugh. Ataque. Sí, señor. Quiero ver quién se atreve a tocarla. ¿Estás segura de que quieres enfrentarme? How? Eres una desvergonzada. Destruir el matrimonio de otros, forzar la muerte de la primera esposa de los Hugh, abusar del hijo mayor, una tras otra, una. Es hora de ajustar cuentas debidamente. Entrégame el sello familiar. Jamás. Es lo que yo, tu madre, he protegido toda mi vida. Señora, debería entregar el sello familiar de todos modos. Como el segundo joven amo es tan incapaz, no hay posibilidad de que herede el grupo Hugh. Si solo conservas el sello familiar, ¿de qué sirve? ¿Qué quieres decir con que no sirve? Soy la actual señora de la familia Hugh. Mi hijo era el niño que el amo más amaba antes de morir. El puesto de heredero de la familia Hugh le pertenece solo a él desde hace tiempo. Hu Jing-chan. ¿Y qué si puede ponerse de pie? Yo sigo mandando en la familia Hugh. Quiero ver quién se atreve a desafiarme. Si el espíritu de mi padre en el cielo supiera que su hijo menor más amado no es su propia carne y sangre, ¿qué crees que sentiría? ¿Qué tonterías estás diciendo? Pensaste que después de que mi padre murió, lo incineraste de inmediato. No tendría forma de verificarlo. The film was translated El hospital tiene su and muestra de sangre de narrated respaldo. by M. Media. Tomé su muestra de sangre y realicé una prueba de ADN con Hugh Lyon. El resultado. Míralo tú misma. Lioning. Tras la verificación, Hugh Lanting y Hu Yangxiang definitivamente no tienen relación sanguínea. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo esto? ¿Qué está pasando, madre? ¿Qué está pasando? Habla. ¿Qué está pasando exactamente, madre? Te atreves a huir. Par de adúlteros. No soy hijo de mi padre. Entonces, ¿de quién soy hijo? Tú, Lioning, eres estúpido. Hace falta siquiera preguntar.
¿Quién te protegió por todas partes? ¿Quién te ascendió? ¿Quién estuvo al lado de tu madre, atendiendo cada necesidad y obedeciendo cada orden? Por supuesto, es tu tercer tío biológico. Debería ser tu padre biológico. Lioning. Imposible. Imposible. He vivido por más de 20 años. He competido contigo por más de 20 años. Y me dices que solo era una broma. Pero no tiene nada de gracioso. Diré esto una última vez. Entrega el sello familiar. Entrega el sello familiar rápidamente. No, Lion, no puedes entregarlo. No. Miserable. Te llevaré conmigo al infierno. Jing Ching. ¿Esta horquilla está envenenada? Llamen a una ambulancia rápido. Narrado por Mu Jing Chun. Debiste haber acompañado a tu The madre film al was infierno hace mucho translated tiempo. and narrated Lo que by yo no M. puedo obtener. Media. Ninguno de ustedes jamás lo obtendrá. Así que, nunca me vencerás. Nunca me vencerás. Suéltame, suéltame. No te preocupes por mí. No, tú estarás bien. Tenerte a mi lado fue mi tiempo más feliz y más bendecido. Jing Chin. Jing Chin, no cierres los ojos. Jing Chin. Protégeme rápidamente. Líder de secta quiere usar Truki para salvarlo. Te he herido muy gravemente. Me temo que agotará toda su energía interna solo para salvar su vida. Líder de secta, si sacrifica toda su energía interna, perderá todas sus artes marciales. La energía interna puede restaurarse. Solo tengo un esposo. Si se da, pues se da. Líder de secta. Líder. Líder. Líder de secta. Select. Sele. Sele. Líder de secta. Joven maestro, está despierto. No estaba herido. ¿Qué sucedió? Usted estaba herido. Pero, ¿qué ocurrió? Dímelo rápido. Yo tampoco sé qué ocurrió. Pero, la joven señora lo salvó. Ella me salvó. ¿Dónde está ella? Joven maestro, debería descansar bien aún. No desperdicie la bondad de la líder de secta. ¿Dónde está ella? Llévame a verla. El Salón de Artes Marciales Chino. Todos deben guardar silencio cuando la líder de secta practica. The Ella film odia ser was interrumpida más que nada. translated
narrated by M Media. Frágil y débil. N. Es genial que estés bien. ¿Estás loco? ¿Tienes deseo de morir? ¿Cómo te atreves a ser irrespetuoso con el líder de secta? ¿No me recuerdas? Cuando nos casamos. ¿Estás aquí? ¿Qué matrimonio? Nuestra líder de secta sigue soltera. ¿Qué te pasa? ¿No le contaste sobre la amnesia de la líder de secta? No tuve la oportunidad de decirlo. No dijo que solo echaría un vistazo y se iría. ¿Quién lo conoce? Todos, apártense. Líder de la secta. Solo es un loco. No te rebajes a su nivel. Lo echaré ahora mismo. Échenlo de inmediato. No me iré. ¿Qué está pasando? ¿No me recuerdas? Soy Jin Chan. Este anillo. ¿No lo recuerdas? Por supuesto que lo recuerdo. Maldito. ¿Cómo te atreves a robar la reliquia de esta líder de secta? Devuelvo. Devuélvemelo. Devuélvemelo. ¿Quieres que te lo devuelva? Esta es la reliquia de nuestra familia Su. Solo se le entrega a la persona destinada. De ahora en adelante. No permitiré que sufras ni el más mínimo daño. Devuélveme el anillo. Joven maestro Hugh, debería devolverle el anillo a la líder de la secta. Joven maestro Hugh, no lo devolveré. Estás buscando la muerte. Dejen de pelear. Dejen de pelear, por favor. Líder de la secta, por favor, deje de pelear. Si siguen peleando, alguien morirá. Has logrado atraer la atención de esta líder de secta. Esta líder de secta ha vivido 20 años. Aparte de los sacos de arena, es la primera vez que veo a alguien tan resistente a los golpes. Levántenlo. Enciérrenlo en la habitación trasera. Quiero ver cuánto puede aguantar. Como ordene. Patio trasero del Salón de Artes Marciales Chino. Es la primera vez que veo a alguien resistir 3 golpes de la maestra y seguir en pie. Y además está completamente ileso. Joven maestro Hugh, ¿acaso practicó artes marciales internas antes? No, hago ejercicio ocasionalmente. Ya veo. Era la energía vital de la maestra. Cierto, Chad. Tus heridas eran demasiado graves ese día. La maestra usó toda su energía vital solo para salvar tu vida. Debido a esto, perdió todo su poder interno, provocando un desorden neurológico y amnesia. Con razón mis heridas sanaron tan rápido. ¿Pero por qué en su memoria? Solo falta la parte sobre mí. Eso es porque la energía vital se llevó lo más importante de la maestra. Lo más importante. Señor Hugh, ¿de verdad no recuerda a la líder de la secta que conoció de niños? Nos conocimos hace 7 u 8 años. La líder de la secta fue secuestrada por bandidos. Usted y el señor Hugh pasaban por allí y salvaron a la líder. Así es. Detente. Hace 8 años. Hermanita, aún nos queda camino por recorrer. Enviaré a alguien para que te escolte. No tengas miedo. Entonces ella era esa niña. La película fue traducida y narrada. Practico diligentemente todos los días. ¿Por qué mi habilidad disminuye en lugar de aumentar? Maestra, he traído a la persona. Interesante. Tan golpeado como está. Y aún así te atreves a mirar a la líder de la secta a los ojos. Habla. ¿Cuál es tu propósito al buscarme? Quiero casarme contigo. Este anillo, ¿me lo dio tu padre? Es una prenda de compromiso. ¿Por qué nunca había oído hablar de esto? Tu discípulo no le miente a su maestro.
El gran maestro sí mencionó este asunto. Mi padre nunca me dijo nada. ¿Acaso podía decírtelo? El gran maestro no se atrevió, temiendo tu desacuerdo. Así que actuó primero y luego informó. Líder de secta, eres la única hija de la familia Sue. Debes considerar a la siguiente generación de la secta. Dices que mi padre, pensando en la próxima generación, me buscó un marido tan afeminado. Exactamente. Ese es ciertamente el caso. ¿Creen que la líder de la secta es tonta? ¿Un novato tan inútil? ¿Es digno de casarse con la líder de la secta? Él no es un novato. Si no me cree, maestra, compruebe su fuerza interna. Fuerza interna. Solo los artistas marciales la poseen. ¿Cómo podría él tener fuerza interna? La tengo. Si no me creen, vengan a comprobarlo. Todos ustedes retírense. Joven yerno, usted tiene la llave verdadera de la líder dentro de sí. Debe crear más oportunidades para acercarse a la líder de la secta. The Todo film este was método translated puede despertar and la memoria de la narrated líder. by M-Media. Tú, una fuerza interna tan poderosa, es realmente el aura de mi secta del puño. Podría ser. Él es realmente la persona que eligió mi padre. No mentía, ¿verdad? Ya que ese es el caso. ¿Reconoces este contrato matrimonial o no? Decidiré después de volver a la secta y confirmarlo. Eso no lo desmiente. Esta es una reliquia de la familia Su, solo para la persona destinada. Señorita Sue. No he dicho nada incorrecto, ¿verdad? Señorita Sue. No puedo esperar a que regrese a la secta si ya ha bajado de la montaña. Debería cumplir su promesa y casarse conmigo lo antes posible. ¿Qué clase de fantasía es esa? Los que desean subir la montaña para casarse conmigo se cuentan por cientos, si no miles, al mes. ¿Un simple papel con un contrato? ¿Y crees que puedes casarte con esta líder? ¿Eso es simplemente un sueño de locos? ¿Qué tal esto? Dado tu nivel, originalmente no cumplías ni el mínimo para ser mi esposo, pero, ya que mi padre te eligió, te daré una oportunidad para competir. En 3 días, enviaré invitaciones a héroes de todos los ámbitos y celebraré un torneo de artes marciales para elegir un esposo, Pacmes. Si logras ganar, cumpliré el contrato matrimonial y me casaré contigo. ¿Y no puedes? Entonces el camino está libre y cada uno seguirá su propio destino. Tres días de plazo. La posibilidad de que yo gane en el escenario. ¿Qué tan alta es? Joven yerno, ¿quiere escuchar la verdad? Por favor, habla. Tienes la verdadera esencia del líder de la secta protegiendo tu... A esos expertos en artes marciales les resultará muy difícil matarte. Sin embargo, el resto es difícil de asegurar. Joven maestro, tal vez deberíamos pagarles. Iré a recopilar la lista de competidores. Necesitamos sobornarlo. ¿Qué clase de broma es esa? ¿Crees que todos los que quieren casarse con la líder de la secta solo buscan dinero? Mi secta del puño es la autoridad suprema en el mundo de las artes marciales. Mi maestra es también la única hija de la familia Sue. Poder casarse con la líder de la secta es un honor inigualable. Suen es mi esposa. Nadie se atreverá a poner un dedo encima. Joven maestro Hugh, tengo un plan. Dígame si puede usar la energía verdadera del líder de la secta para aprender un movimiento. Podría ganar la competencia. ¿Sugieres que aprenda? La técnica más fuerte de nuestra secta. El puño de la osa mayor. Pero ni The siquiera yo he film was dominado ese movimiento. translated and narrated by Sí. M-Media. Este movimiento requiere una fuerza interior poderosa para activarse. La gente común nunca podría aprenderlo en su vida, pero el joven maestro Yu es diferente. Él posee la energía verdadera del líder, suficiente para ejecutar la técnica si practica diligentemente. En 3 días, incluso si solo domina lo básico, será suficiente para enfrentar a sus oponentes. Aunque el joven yerno tiene la energía, no tiene fundamentos en técnicas de puño. Aprender precipitadamente podría dañar su base. Estoy dispuesto a aprender, sin importar el costo. Por favor, enséñeme. Por el bien de la felicidad de la secta. Yo, este viejo, pondré todo mi esfuerzo en enseñarte.
Muy bien, joven maestro Hugh. Ya has aprendido el movimiento. Ahora debes movilizar tu energía verdadera. Deja que la fuerza interior pase por tu puño. Y golpea. Traigan la tabla de madera. Joven maestro Hugh intenta lanzar un golpe. De hecho, todavía fue un poco apresurado. La película fue traducida y narrada por M-Media. Joven maestro ya no puede practicar más. Si sigues practicando, tus manos no van a aguantar. Deberías regresar. Practicaré un poco más. Gran golpe de puño. Interesante. N. Si sigues entrenando así, ¿arruinarás tus manos? Si se arruinan, pues se arruinan. Deja de entrenar. Ni siquiera has aprendido a ejercer fuerza. Practicar más no te traerá ninguna mejora. Pero no puedo simplemente sentarme aquí y esperar la derrota. ¿O sí? ¿Tanto quieres ganar? No se trata de querer ganar. Se trata de querer casarme The contigo. film was translated and narrated by M-Media. No ganarás. Ríndete cuanto antes. No desperdicies tu esfuerzo. Entonces entrenaré hasta que pueda ganar. Haz lo que quieras. Hu Jin-chen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se siente extraño? ¿Por qué estoy llorando? Un joven maestro con piel tan delicada no sirve para las artes marciales. Claramente no somos el mismo tipo de personas. ¿Por qué debes casarte conmigo? Jin-chan. ¿Por qué siento que me resulta familiar Niar? ¿Qué está sucediendo? Este sentimiento. ¿Realmente quiero que me siga abrazando? Efectivamente, acercarme al abdomen inferior puede estimularla. ¿Has recordado? ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a tomar libertades con esta líder de secta? No lo hice. Yo solo. No me molestaré en hablar contigo. Te dije que te acostaras y descansaras bien. Estoy cubierto de sudor. Está mojado y pegajoso. ¿Cómo se supone que duerma? Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero tomar un baño. ¿Cómo puedes bañarte con las manos así? Báñame tú. Está bien. Sigue soñando. Por favor. ¿Qué está pasando? Me cuesta tanto rechazar lo que dice.
Debes lavarte. translated Date and prisa y lávate. narrated by M Media. Ayúdame a enjuagarme con el agua. Qué problemático. Acércate un poco más. Por aquí. ¿Puedes ayudarme a frotar un poco de jabón? Toma esto. Eso es suficiente. Bien, encárgate tú mismo del resto. ¿Cómo voy a hacerlo solo? Más despacio. La bañera está resbaladiza. Claramente acabo de poner el cabezal de la ducha en su lugar. Eso no es el cabezal de la ducha. Entonces, ¿qué es? N. ¿Recordaste, verdad? No es suficiente. Todavía no es suficiente. No me rechaces más. Aquí no. Traducido y narrado. ¿Cómo te atreves, Jin-chan? ¿Agredir a esta líder de secta? Dijiste que no dejarías que sufriera daño nunca más. Swan, No puedes romper tu promesa. Esta líder de secta no recuerda haber dicho tal cosa. ¿dijiste que no te arrepentiría? Mentiroso. The film was translated and Te estaba narrated engañando. by M Media. Ahora lo recuerdo. Swan. Realmente eres una pequeña mentirosa. Líder de secta, maestros de artes marciales de todos los círculos han llegado al lugar, solo esperan su orden para comenzar la competencia. Ametencia. Ve y diles que su líder ya está comprometida. Joven yerno, tuviste éxito. Entonces les diré que la competencia se cancela. De ninguna manera. Yo, la digna líder de la secta del puño, ¿cómo voy a faltar a mi palabra? Acordamos celebrar la competencia, así que debemos hacerlo. Pero esto era para su concurso de artes marciales por matrimonio. Lo sé. Tú, Suenan, tener solo a mí no es suficiente. Yo, la digna líder de la secta del puño, ¿una sola no es suficiente? Debo asegurar que la secta del puño propague su linaje. ¿Te atreves? ¿Qué es lo que no me atrevería a hacer? Vamos. Tú. ¿Qué sucede? No sé por qué. Pero me he sentido con náuseas estos últimos días. Náuseas. ¿Tienes algún otro síntoma? Nada más. Solo me siento somnoliente. Y no tengo mucho apetito. Podría deberse al agotamiento de energía interna. Líder de secta. Déjeme examinar su pulso entonces. Felicidades, líder de secta. La secta del puño tiene un sucesor. ¿Qué quieres decir? En serio. Definitivamente es el pulso de embarazo. Pulso de embarazo.
Suen. Propagando el linaje. A ver a dónde puedes subir ahora.